Estamos con Jesús Lemus, el reconocido periodista, autor del libro El Licenciado, entre otros volúmenes. Luego de que pasó alrededor de 3 años en prisión en el penal de Puente Grande, durante el sexenio de Felipe Calderón, luego de que evidenció algunos nexos entre la familia del expresidente Felipe Calderón y el crimen organizado, en específico con la tuta en Michoacán. Jesús, muchas gracias por tomar la entrevista. Gracias, Manuel. Siempre un gusto y un placer saludarte. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Pues ahora sí que para la gente que en México y en América Latina que no está tan familiarizada con tu caso, ¿cómo podrías resumir lo que fue para ti pues esta experiencia de haber pasado algunos años en prisión? No sé si pudieras platicar desde cero un poco para la gente de América Latina, cómo Claro, fue que se dio este asunto. claro, Manuel. Mira, con mucho gusto. Bueno, pues para mí, yo podría resumir en una frase que simplemente la administración de Felipe Calderón a mí me jodió, me jodió la vida porque me encerró en un penal de máxima seguridad durante 3 años y 5 días. No nada más eso, o sea, me encierra, pero acusado de delitos graves como delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, por los que fui sentenciado en primera instancia a 10 a 20 años de prisión, 10 por cada uno de los delitos. Y obviamente, bueno, remonté en la segunda instancia, tuve que demostrar que yo no era responsable de nada. Al acusado, durante todo proceso, al acusado se le obligó, en este caso a mí, se me obligó a llevar la carga de la prueba de demostrar mi inocencia, cuando pues es en cualquier situación de derecho, el que acusa tiene la obligación de demostrar. Felipe Calderón nunca pudo demostrar, la administración de Felipe Calderón nunca pudo demostrar que yo era el narcotraficante que decía ser en el expediente. Y ese expediente me lo integró Genaro García Luna. Hoy sabemos, hoy procesado en Estados Unidos justamente por delitos contra el narcotráfico, delitos de narcotráfico. Y bueno, y fui a dar a la cárcel porque fui acusado, fui molesto para el sistema de gobierno de Felipe Calderón porque yo siendo periodista en el municipio de La Piedad, Michoacán, tenía un periódico y desde ahí publiqué, no nada más publiqué las relaciones de la familia de Felipe Calderón con Servando Gómez Martínez Latuta, sino que también cuestioné severamente la estrategia de la guerra contra el narcotráfico que comenzó justamente allá en el estado de Michoacán. Y entonces eso fue lo que finalmente incomodó al gobierno del presidente Calderón en su momento y ordenó mi desaparición. Fui secuestrado un 7 de mayo del 2008 en el estado de Guanajuato por parte de la Policía Ministerial de Guanajuato, por un comandante que era mi fuente informativa, que era el que me filtraba toda la información de lo que pasaba en Guanajuato, comandante Ángel Ruiz Carrillo. Y él mismo es el que me secuestra, él es el que me entrega a un grupo del cártel de los Zetas para que me ejecuten. Afortunadamente no me ejecutaron, porque en el lapso de mi desaparición entre las 12 del día y las 7 de la noche, la organización Reporteros Sin Frontera emitió un comunicado hablando de mi desaparición y de mi secuestro. En ese comunicado se estableció claramente quién era el que me había secuestrado y se le pidió de manera pública al gobierno de Guanajuato que me entregara con vida. Por esas razones que el comandante que me secuestró fue por mí y me saca y me libera del grupo del cártel de los Zetas a que me había entregado. Pero no me liberó para ponerme en libertad, sino que me liberó para que me iniciaran un proceso penal. No iban a dejarme así nada más porque sí. Y entonces me comienzan a hacer un proceso penal, me presentan ante el Ministerio Público y luego de 72 horas de tortura, me presentan y me acusan de los delitos de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Y fueron 72 horas de tortura las que justamente tuvo en su momento la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna para integrar un expediente en el que yo decía que era un narcotraficante y que era un delincuente, que era el jefe de la familia michoacana, el cártel de las drogas en el estado de Michoacán. Y eso, con esos elementos fantasiosos, ficticios, dictados desde alguna mente de algún ministerio público, pues decía que yo era
un narcotraficante que me movía por todo el país y que tenía compradas las plazas de por lo menos 7 u 8 estados de la República. Y eso fue lo que dio motivo para que me iniciaran un proceso, como te dije, por delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, y me llevaran al penal de Puente Grande, que era el penal que contenía a los más reconocidos criminales hacia el 2008. Y fui catalogado como un reo de altísima peligrosidad, como un reo que tenía que estar en el área de segregación de la cárcel de máxima seguridad. Y bueno, ahí pasé a partir de mayo, ahí pasé los siguientes 3 años y 5 días hasta que una magistrada del estado de Guanajuato estableció en su sentencia definitiva de la segunda instancia que no había una sola prueba que señalara la posibilidad de mi participación dentro del cártel de las drogas. Y bueno, finalmente fui absuelto, quedé en libertad, sin ningún tipo de restricción. Y desde entonces, todavía en el gobierno de Felipe Calderón, comenzaron una serie de amenazas que me obligaron a desplazarme. Me desplacé, me tuve que salir del estado de Michoacán y estuve refugiado mucho tiempo en la Ciudad de México, en diversas partes del país. Y desde ahí hasta la fecha no he podido establecerme todavía porque siguen las amenazas por la publicación de un texto y luego otro y luego otro y luego otro. Entonces no he podido tampoco establecerme. Pero esa es a grandes rasgos mi historia. Eh, c- ¿Cómo o qué opinas de los grupos de intelectuales, escritores que afirman que antes había mayor libertad de expresión en México y que lo escriben con cierta añoranza, cuando tu caso pues es emblemático de la situación que se ha vivido en el país en términos de libertad de expresión pues, en los últimos 12 años, al menos desde que empezó la guerra contra el narco? Pues si te refieres a la carta que publicaron hace unos días, 650 supuestos intelectuales, y digo supuestos porque pues, la intelectualidad no existe. Hay personas que tienen acceso a los medios de comunicación para difundir sus ideas. Hasta ahí no existe la intelectualidad. Entonces, esa es también una parte el clasismo en el que vivimos los mexicanos, ¿no? Fomentar ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a estos supuestos intelectuales, no pienso que son merolicos de un régimen pasado, eh, que son ¿no? nada más los arlequines de un grupo de mexicanos que se beneficiaron enormemente con los recursos económicos del país y que pues bajo ninguna circunstancia representan los intereses que tenemos quienes ejercemos como tú, yo y otros muchos miles de mexicanos que ejercemos el periodismo de manera libre. Ellos no tienen ninguna autoridad moral para decir que hoy se coarta la libertad de expresión y que antes en el pasado sí hubo libertad de expresión. No es cierto. No es cierto. Las condiciones que prevalecen ahora son tan iguales que las que hubo en el pasado. Existe la misma restricción para los medios de comunicación, sobre todo para los periodistas. Existe el mismo riesgo para ejercer el periodismo. Existen los mismos grupos delincuenciales amalgamados con funcionarios en el gobierno que impiden el libre ejercicio periodístico. Entonces, me causa mucho escozor cuando hablo de ese caso de los 650 supuestos intelectuales, porque ninguno de ellos fue bueno en su momento para levantar la voz cuando yo fui encarcelado o cuando otros compañeros fueron asesinados, otros fueron desaparecidos, otros cientos fueron desplazados y entonces no había nada, entonces nadie dijo nada. Hasta hoy que les quitan las canonjías del dinero público es cuando se sienten amenazados esta bola bueno, no quiero ni calificarlos, ¿no? Es cuando se sienten amenazados estos tipos que hoy se dicen defensores y paladines de la libertad de expresión y del libre periodismo. Es una mentira y eso es, ellos están jugando su interés, ellos van por el dinero y el dinero es el único amo que ellos tienen y es lo único que reconocen. Ellos no tienen ideales, no tienen principios, únicamente tienen la ambición del dinero por el dinero mismo, ni siquiera para subsistir. Entonces no creo que tengan la capacidad moral para hablar de una defensa de la libertad de expresión. ¿Cuál fue el momento más duro que tú viviste dentro de la cárcel o del penal de Puente Grande? Pues al estar preso con reos de máxima peligrosidad y con varios de los narcotraficantes más emblemáticos del país, pues en los últimos 30 años por lo menos. Bueno, sin duda alguna, yo creo que cada día estar dentro de la cárcel de Puente Grande, que hoy sabemos y que por eso se cierra, fue una cárcel de máxima seguridad y de exterminio completamente para los reos.
pues era el sobrevivir todos los días. Creo que ninguno de los 1100 días que pasé dentro de esa prisión dije, hoy es un día cómodo, agradable o feliz. Cualquiera de esos 1100 días fueron de sobrevivir, fueron de vivir intensamente porque seguramente ese era el último día y seguramente, así lo pensé en su momento, no amanecería al día siguiente. Entonces, los 1100 días que me tocó vivir dentro de la cárcel de Puente Grande, todos y cada uno de ellos, yo sentí que fue el último día de mi existencia. Pero a esto, si quieres algo más concreto, yo creo que la parte más difícil de mi estancia en el penal de Puente Grande fueron los primeros 6 meses, cuando estuve yo segregado en el área del Centro de Observación y Clasificación, el famoso y temible COC, donde es el área de mayor segregación para todos los reos y donde van únicamente los reos más peligrosos. Y fue muy difícil para mí los primeros 6 meses porque en mi estancia inicial dentro de esa cárcel, en esos primeros 6 meses, no hubo un solo día que no me sacaran al patio a bañarme con un chorro de manguera a presión, con agua fría, hacerme rodar por un patio de no más grande que una cancha de básquetbol, y después de hacerme rodar con el chorro de agua a presión, hincarme con los brazos en cruz y, bueno, recibir una andanada de toletazos por parte de los custodios, siempre con los perros a centímetros de distancia de la cara, que si me movía un centímetro más, pues me arrancaban un pedazo de carne. Entonces creo que eso fue lo más difícil que estuve dentro de la cárcel de Puente Grande. Ok. ¿Y cómo fue la convivencia pues, con los criminales y más en la condición de haber sido periodista, que muchas veces pues somos mal vistos o es un poco incómodo para ciertos grupos pues estar delante de alguien que su trabajo es relatar y contar las historias que ahí se cuentan? Y por ahí había leído, me parece que una respuesta de un tuit tuyo acerca de que le mencionabas a Felipe Calderón que prácticamente te había dado una beca para estudiar una maestría en crimen organizado en el tiempo que pasaste en prisión conversando con los reos, de los cuales publicaste 2 notables libros. Gracias. Sí, sin duda alguna creo que la convivencia con los presos, con el resto de los presos, fue en términos muy amables. Nunca un solo preso, bueno, fueron escasos momentos en los que recibí amenazas por parte de otros internos, pero la mayoría siempre me dispensaron su amistad, su cariño, su aprecio. Y siempre fue visto dentro de la cárcel. Ellos sabían que yo era periodista, incluso me decían el reportero. Y en esa calidad de reportero, pues muchos sabían que lo que me platicaban un día podía salir a la luz pública. Y esa relación, te digo, se fue afinando con todos los días de convivencia porque todos los días lo mismo sufríamos igual que Rafael Caro Quintero, igual que el Mocha Orejas, igual que el asesino de Luis Donaldo Colosio o el asesino del cardenal Posazo Campo, igual que todos esos, los más criminales, pues todos los días estábamos pendiendo de la misma hebra, dejábamos ahí colgadas nuestras vidas y de alguna forma eso nos hacía más entrañable nuestra relación de amistad. Y yo siempre tuve la dispensa de muchos de los reos con los que me tocó convivir, a lo mejor tal vez porque ellos bien sabían que yo no estaba dentro del mundo de las drogas o del crimen en el que ellos se manejaban y muchos me buscaban precisamente para platicar o contarme sus historias. Yo dije la otra vez en un tweet que sí, que efectivamente los 3 años que me mandó Felipe Calderón a la cárcel fue una beca para estudiar delincuencia organizada desde adentro de la misma delincuencia organizada, porque eso me permitió acercarme y conocer personajes del mundo criminal como, ya dije, Rafael Caro Quintero, como Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, o como Alfredo Beltrán Leiva, de los que me contaron muchas historias, recabé muchos datos de cómo operaban los grupos criminales y prácticamente para mí fue una maestría. Dentro de la desgracia que me tocó vivir, fue una maestría para conocer y estudiar el crimen organizado. Y eso, bueno, eso fue por el presidente Calderón que me mandó, queriéndome joder, pues se jode porque él me manda y me manda prácticamente a estudiar prácticamente delincuencia desde adentro de la delincuencia. ¿Qué fue lo que más te impactó de lo que aprendiste en este curso intensivo de delincuencia organizada? ¿Qué fue como aquello que a lo mejor no tenías en el radar y que saliste
una visión bastante distinta de cómo opera la delincuencia organizada en México. Yo creo que lo que más me impacta dentro de ese andar y platicar con los reos es encontrar una coincidencia casi generalizada de todos los delincuentes. Encuentro que todos ellos era más bien su estado de criminalidad era producto más bien del estado de pobreza en el que habían estado. Creo que eso me sacude demasiado. O sea, el encontrar que no eran delincuentes por ser delincuentes nada más, sino que había un motivo, un trasfondo, que era la sobrevivencia económica desde niños, desde muchachos. Creo que eso fue lo que me dejó más marcado, entender que el crimen organizado tiene su origen en la pobreza, que no se delinque porque se quiere delinquir, sino que se delinque a veces por necesidad, como en su momento lo contó Rafael Caro Quintero. Creo que ese fue el punto así como que más me sacude y eso es lo que me hace ver en su momento, en un momento determinado, a estos personajes de la delincuencia, pues como seres humanos, verlos como personas, incluso como compañeros en un momento determinado, y no llegar a la postura del cuestionamiento oficioso de por qué esos actos delictivos, ¿no? O sea, creo que eso es lo que me hace que pueda entender un poquito más la estructura del crimen organizado y me sacude más el entender que estos hombres delincuentes que habían remontado la pobreza inicial que los llevó precisamente a la delincuencia, pues de alguna forma vieron satisfecha su necesidad material, pero al estar dentro de la cárcel estaban también incompletos, añorando lo que tenemos todas las personas cuando no estamos en la cárcel, ¿no? Que es la misma libertad. Entonces, el comparar esos valores, la libertad, con el valor económico de las cosas y cómo a veces el hombre se mueve entre uno y otro de los lados, eso fue creo que lo que más me sacudió. ¿Hubo alguna historia en particular que te impactara más que otras, sobre estas condiciones de pobreza en la que viven o han padecido muchos de las personas que posteriormente se integran a las filas de la delincuencia organizada y del narcotráfico? Yo creo que sí, yo creo que me impacta mucho conocer la historia de Rafael Caro Quintero, por ejemplo, como en su grupo familiar no tener que comer y aquel muchachillo de 10, 12 años, que según me contaba él, que tenía que salir a buscar el sustento para la familia y encontrarse de repente con oficios como cuidar los plantíos de marihuana o ayudar al trasiego o ayudar a la cosecha de la marihuana. Creo que ese es lo que me impacta, el conocer esa historia del hombre que en su momento dijo que tenía tanto dinero como para pagar la deuda externa, eh, saber que en su momento no tuvo que comer y que fue feliz en alguno de esos sembradíos comiéndose un pedazo de bolillo tieso con un vaso de agua, cuando me lo contaba, verlo cómo se le rozaban los ojos de la tristeza de aquellos días, creo que eso sí me impactó demasiado esa historia. Ok, ok. ¿Y cómo fue que tú empezaste a cuestionar el tema de la guerra contra el narcotráfico y cuáles fueron como los hilos que te condujeron a esta relación entre Luisa María Calderón, hermana del expresidente, y la Tuta, el líder de la familia Michoacán y de los Caballeros Templarios? Bueno, lo primero que yo cuando estaba como reportero y dirigiendo El Tiempo de la Piedad, Michoacán, lo primero que vi y cuestioné fue por qué tanta movilización, tantos soldados, tantos militares, tantos marinos, perdón, tantos policías federales desplazándose en México, digo en el estado de Michoacán. Si tú recordarás, la guerra contra el narco comenzó justamente un 6 de diciembre del 2006, cuando el presidente ordena el desplazamiento de por lo menos 7,000 policías y militares a la zona de Michoacán para tratar de ubicar a los principales jefes del narcotráfico en ese momento, que era Nazario Moreno González, era Servando Gómez Martínez Latuta y era Jesús Vargas, Jesús Méndez Vargas, los jefes de la familia michoacana. Y comienzo a cuestionar por la brutalidad con la que ingresa las fuerzas federales a diversas localidades de Michoacán, que en su primera oleada, y eso no se ha dicho o se ha dicho muy poco en la prensa, en su primera oleada, tan solo en el primer día de combate a la guerra contra el narcotráfico, en el estado de Michoacán dejó 262 detenidos.
Entonces, es algo que no se ha dicho, y son 262 detenidos, pero ninguno de esos detenidos era miembro del crimen organizado. Todos eran ciudadanos que fueron sacados de su casa por el ejército y por la Policía Federal y que fueron presentados ante un Ministerio Público como miembros o jefes operadores del narcotráfico en sus regiones. Entonces, el seguimiento a esas historias, cuando comienzo a dar seguimiento a esas historias de estas personas detenidas, encarceladas de manera injusta, es cuando precisamente mucha gente me comienza a referir, y ahí es donde tomo el hilo conductor, me comienza a referir que Felipe Calderón tenía relaciones con la tuta. Comienzo a preguntar, comienzo a investigar y encuentro en su momento que Servando, por parte de fuentes de las células del crimen organizado en Michoacán, que en su momento Servando Gómez Martínez Latuta tenía relación con Luisa María Calderón Hinojosa. Y comienzo yo a publicar eso con base en las declaraciones de fuentes dentro del crimen organizado, fuentes bien confiables, y es una versión que sostengo en los siguientes meses, desde diciembre del 2000, perdón, desde febrero o marzo del 2007, y que luego esa versión es confirmada, como tú ya lo sabes, en un video por el propio Servando Gómez Martínez Latuta, que es el que dice que tenía relación directa con Luisa María Calderón Hinojosa. Entonces yo comienzo a publicar esa relación, y en algún momento publiqué una cosa así preguntando públicamente de por qué Felipe Calderón había lanzado la guerra contra el narcotráfico, y yo mismo cuestionaba en ese texto que si Felipe Calderón quería conocer dónde estaba la tuta, pues que nada más le preguntara a su hermana Luisa María Calderón Hinojosa, porque ella hablaba de manera frecuente por teléfono con él. Y eso fue lo que me costó ir a la cárcel. Y ese fue el hilo conductor que tomé después de los 262 detenidos del primer día de acción de la guerra contra el narcotráfico. Ya con el paso del tiempo, luego de que saliste de prisión, has publicado otros libros. Recuerdo sobre el tema de minería, etcétera, Sí. etcétera. ¿Qué deja de cómo cambió el país esta guerra contra el narcotráfico que hasta la fecha pues ha dejado más de 300,000 muertos en el país? Bueno, lo único que me deja, la única conclusión que me deja después de este andar, después de salir de la cárcel, comenzar a hacer periodismo de investigación más a fondo y dedicarme de lleno precisamente a ese periodismo de investigación, lo único que me deja es que fue una gran farsa la guerra contra el narcotráfico, porque pues la realidad nos está rebasando tan así que, por ejemplo, lo que publico en el libro más reciente, que es El Licenciado, donde abordo la biografía criminal de Genaro García Luna, quien se encuentra hoy precisamente procesado a la espera de un juicio, de una sentencia, bueno, de un juicio primero, a la espera de un juicio en una corte de Estados Unidos. Y ese solo hecho creo que es lo que me sacude de manera muy importante, eh, y para conocer efectivamente y para entender y para llegar a la conclusión de que la guerra contra el narcotráfico pues fue una mera farsa. Ok, en el prólogo del libro mencionas pues esta escena y la describes pues casi como si se tratara de un thriller o de una novela policíaca. Esta reunión que hubo entre el Mayo Zambada y el cártel de los Beltrán Leiva para decidir cómo iban a entrar o iban a tratar de imponer los narcotraficantes como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, poco antes de que Felipe Calderón asumiera la presidencia y desplegara esta guerra contra el narco. No sé si nos pudieras platicar un poco sobre cómo fue que llegaste a esta información. Claro, pues es que el hecho de comenzar con esa narración, contando esa reunión entre el Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva, acordando una bolsa económica para sobornar al entonces presidente electo y pedir la instalación de un amigo de ellos, Genaro García Luna, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, pues ese es el guión precisamente, lo decido tomar porque justamente eso se me hace el guión, la historia de México se me hace el guión de una novela policíaca donde sin duda el asesino final va a ser el mayordomo que se desplaza silencioso por la casa y que es el encargado de cuidarla. Así pienso yo la historia de México. Entonces, por eso decido entrar con esa historia, con esa imagen de la reunión de Culiacán que se dio en septiembre del 2006 y que esa reunión fue vertida en su momento justamente por Sergio Enrique Villarreal Barragán,
y confirmada también por Alfredo Beltrán Leiva, cuando justamente fuimos internos, cuando compartíamos pasillo dentro del penal de la cárcel de Puente Grande. Esta versión fue arrancada hacia el 2010, si mal no recuerdo, y bueno, ya posteriormente que tengo esa información y que ahora ya más reciente me doy a la tarea de escribir este libro, decido tomar esa investigación y confirmarla y corroborarla con diversas fuentes dentro de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Y efectivamente se dio ese encuentro donde los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, que entonces se conocían como la gerencia, pues acordaron pagar, sobornar al presidente electo para colocar a alguien al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, alguien que fuera pues amigo de este cártel, como ya lo había demostrado en su momento García Luna, sobre todo porque García Luna ya les había ayudado a este grupo, al de la gerencia, ya les había ayudado a la fuga del Chapo Guzmán en enero del 2001 de la cárcel de Puente Grande, y eso fue lo que afianzó los nexos entre el cártel y García Luna. ¿Cómo te tomó qué reacción tuviste cuando te enteraste de la detención de García Luna en Estados Unidos hace pues prácticamente un año? Sí, cuando en diciembre del 2019 se anunció, pues era algo que sin duda alguna, pues a nadie alegra, ¿no? La desgracia de otro, pero como periodista me satisfizo mucho porque sabía que lo que yo había señalado en Los Malditos y en El Último Infierno, que son dos de mis primeros libros, he publicado uno en el 2013 y otro en el 2017 o 16, no recuerdo. Entonces, yo ahí ya planteaba la figura criminal de García Luna y ya señalaba precisamente sus relaciones con el narcotráfico. Entonces, cuando me entero de esto, de alguna forma me confirma lo que yo ya había señalado y fue una satisfacción profesional, meramente. No hay un odio, no hay un rencor hacia él, prácticamente pese a que me mantuvo encarcelado, pero fue una reacción de gozo por la confirmación de mi hipótesis que yo planteé en el libro, en estos dos libros, en Los Malditos y Los Malditos Uno, de la relación de García Luna con el narco. Y bueno, hoy veo que sin duda alguna pues se enfila a la sentencia condenatoria por todos los cargos que le ha podido acumular el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué te pareció este asunto de que se declarara como no culpable pues a unos días de la elección presidencial en Estados Unidos? Y creo que es justamente una estrategia a gran plazo. Si se hubiera declarado culpable, sin duda alguna ya no habría reversa a la sentencia que se le dictara o a su necesidad de colaborar, o más bien a su obligación de colaborar con el gobierno norteamericano para buscar una reducción de sentencia. Lo que hizo al declararse no culpable habla únicamente de lo inteligente que es este personaje, porque está esperando los tiempos políticos de Estados Unidos y él está esperando que gane la presidencia de Estados Unidos Joe Biden. Y que, ¿por qué? Porque justamente Biden es amigo muy cercano, casi personal, de Felipe Calderón, y con él tuvo mucho trato el propio García Luna, y podría de alguna forma salvarlo, si no de la cadena perpetua, pues por lo menos sí podría reducirle en gran parte, en gran medida, la sentencia que se le podía aplicar. Porque digamos que de alguna manera no solo está esta amistad de Felipe Calderón con Joe Biden, que los hemos visto, por ejemplo, en la invitación que realizó Biden a Calderón para algunos eventos privados, cuando estaba tratando de lanzar su candidatura a Biden hace ya algunos años, sino que también, pues, de alguna manera está vinculada a la administración Obama con temas como Rápido y Furioso, el trasiego de armas de Estados Unidos hacia México. ¿Cómo percibes la manera en que está de alguna manera atado el tema de Felipe Calderón y la guerra del narcotráfico, pues con la sucesión presidencial ahora en Estados Unidos o con las elecciones que están por definirse? Pues justamente lo acabas de decir, o sea, yo también lo veo en ese sentido, de que la administración de Obama-Biden con la administración de Felipe Calderón en México, pues fueron muy de la mano y son copartícipes las dos. Más allá del caso de Rápido y Furioso, más allá de toda es el permitir a funcionarios o agentes de la DEA que operen y trabajen con armas dentro del territorio mexicano, pues ahí hay también una responsabilidad muy clara del gobierno de Obama en cuanto a la perversión de García Luna de permitir el trasiego de droga hacia Estados Unidos,
o si es que no lo supieron, fueron muy inocentes, o peor tantito, si es que lo supieron, pues fueron cómplices de esta administración criminal que tuvimos en México del 2006 al 2012. Entonces, creo que ahí cabe mucho la responsabilidad y por eso ellos podrían tener, y eso ya es especular, pero Felipe Calderón, Genaro García Luna, podrían tener ahí una situación de presión para solicitar la ayuda del gobierno del que si se diera fuera el gobierno de Biden. Entonces creo que esa relación no nada más se limitó en lo diplomático, creo que fue más allá y pudo haberse dado también en grandes negocios, concretamente con el trasiego de drogas de México hacia Estados Unidos y de armas de Estados Unidos hacia México. Y más porque el perfil de García Luna pues es un poco atípico para un secretario de Seguridad Pública, ¿no? Debido a los nexos que tenía con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, era incluso socio personal en algunos negocios privados con exagentes de la DEA, de la CIA. Eh, ¿Cómo explicas la detención de García Luna en este contexto de, pues a pesar de llevarse bien con relación muchos años con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que de alguna manera están pues íntimamente involucradas en la manera en que opera el crimen organizado y el narcotráfico en el continente, pues desde la época de Caro Quintero, precisamente, que me imagino te ha de haber platicado algunas anécdotas Claro. interesantes en este aspecto. Claro. Bueno, en primer lugar hay que entender que la detención de Genaro García Luna, pues casi fue como obligada por el Poder Judicial de Estados Unidos por un solo hecho, que su nombre salió de manera muy constante y muy frecuente durante las declaraciones preparatorias de Joaquín El Chapo Guzmán, quien lo tuvo que haber mencionado y señalado como el principal protector del cártel de Sinaloa. Entonces, después de que sale eso, ya no pudo haber forma de detener una orden de aprehensión. Además de que esta orden de aprehensión a Genaro García Luna, pues más que ser una aplicación de la justicia extraterritorial de Estados Unidos que tanto le gusta aplicar, creo que más bien es una operación de sanación del estrecho, del maltrecho orgullo que les quedó y del golpe económico que les dejó también el actuar de Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque recordemos que Genaro García Luna, si bien es producto en lo político en México de administraciones como la de Ernesto Zedillo o la de Vicente Fox, que lo cobijaron y lo protegieron después de que durante el periodo de Salinas fue agente del CISEN, pues también en lo policial y en el espionaje es hijo directo de la CIA, de la DEA y del FBI, porque fueron justamente esas dependencias las que le dieron los elementos técnicos, la capacitación y la formación, y no nada más eso, sino también el financiamiento para la adquisición de equipos de espionaje sofisticados y especializados. Gracias a la CIA y a la DEA, Genaro García Luna pasó del espionaje telefónico únicamente de conectarse a las líneas telefónicas de Telmex a tener su propio equipo de software y hardware para poder infiltrar un virus a los teléfonos celulares de las personas que quería perseguir o escuchar al menos. Y entonces esto fue producto de la capacitación norteamericana. Entonces Estados Unidos en un momento determinado se siente traicionado moral y económicamente por Felipe Calderón. Y eso es lo que está tratando de hacer. Está mandando un claro mensaje a nivel mundial para todos aquellos gobiernos amigos de Estados Unidos que se la piensen dos veces antes de hacer esa traición que hizo Genaro García Luna, que siendo el encargado y el hombre de las confianzas de Estados Unidos para cuidar el patio trasero, pues finalmente se vino aliando con los enemigos de Estados Unidos, que serían en este caso los cárteles de las drogas. Entonces, yo así lo entiendo y es la única forma que podemos ver que es una operación cicatriz del gobierno norteamericano para resanar y subsanar lo maltrecho de su economía, del boquete económico, porque hay que recordar que Genaro García Luna no entregó de manera muy clara, de hecho no entregó cuentas claras de lo que fue el Fondo Mérida, que solo en su gestión como secretario de Seguridad Pública hablamos de 13.8 millones de dólares que no están muy clarificados y que seguramente muchos de esos millones de dólares pues fueron a ser parte de a dar a sus cuentas personales.
Y que esa es una parte que no se ha platicado mucho en toda esta trama de García Luna, ¿no? O sea, la manera en que este personaje creó una red de espionaje cuyos alcances creo que todavía no han sido debidamente dimensionados o documentados. Tú que has podido, pues, seguir a fondo la trayectoria de Genaro García Luna, incluso por pues, en la misma voz de los capos con los que tuviste interacción dentro del penal de Puente Grande. ¿Qué impresión te deja o crees que son los alcances reales de esta red de espionaje, pues que abarca prácticamente a toda la clase política mexicana y que de alguna manera pues representa un caso incluso mayor el juicio de García Luna en Estados Unidos que el propio juicio contra el Chapo Guzmán que se vendió mediáticamente como el juicio del siglo? Exactamente, creo que el caso este que no se ha clarificado muy bien, bueno, mejor dicho, que no se ha dado la debida difusión, es justamente cómo Genaro García Luna utilizó el equipo, cómo utilizó su postura para hacerse de un equipo de espionaje que estuvo al servicio no nada más de él en lo particular, sino que también fue en su momento parte del espionaje que requerían los grupos del cártel, de los cárteles de las drogas. Y no nada más eso, él tuvo la posibilidad de vender esa información que obtenía al mejor postor, fueran grupos empresariales o fueran grupos políticos. Entonces, creo que ese es un tema que todavía queda por seguir manejando, seguir haciéndolo público. Yo lo señalo muy claramente en este libro del licenciado, ahí refiero las empresas a través de las cuales él tenía nexos, a través de sus empresas familiares, de las que ya se ha dicho mucho, pero también señalo una serie de empresas que están ahí muy claramente marcadas cuáles eran y cómo se relacionaban con García Luna y cómo había algunas empresas que incluso, aparte de prestar el servicio de espionaje para el gobierno mexicano a través de una licitación o un contrato directo, aparte de ello, en tiempo real estaban informando a agencias norteamericanas de lo que estaban informando en su momento al propio secretario de Gobernación. Y no nada más eso, se emitían 3 informes en su momento de diversas empresas que colaboraron con García Luna. Un informe que era el primero que salía era para el secretario de Gobernación, otro informe era para algunas agencias del gobierno de Estados Unidos y otro informe era directo para Genaro García Luna, quien lo hacía distribuir o lo utilizaba a su libre antojo. Creo que ese es un punto que le toca por resolver todavía y ese ya no caería en la instancia del gobierno norteamericano. Ese creo que es una obligación ya de esta administración de la Cuarta Transformación, la de López Obrador, de llevar a cabo un trabajo pues profundo sobre eso y para que vea el presidente que sí hay muchos elementos para afincarle un proceso penal a Genaro García Luna y no dejar que sea la justicia norteamericana la que lo juzgue, sino que debe de responder, debe ser solicitado en repatriación para que juzgue, para que responda y sea juzgado en un, pues se va así, en un juzgado mexicano ante un juez mexicano. Y sobre todo cuando pues está en el aire esta situación del posible cambio de gobierno en Estados Unidos que podría traer algún giro por ahí inesperado y amargo para los mexicanos. ¿Tú cómo concibes este asunto de que a final de cuentas buena parte del poderío de García Luna pues se construyó como espía, primero del CISEN y posteriormente con estos vínculos entre la delincuencia organizada, la clase política y las agencias de inteligencia en Estados Unidos? De alguna manera es un personaje central para entender los últimos 20 años en la historia del país. Claro, Genaro García Luna es un personaje central, no para entender los últimos 20, es para entender los últimos 27 años, porque esa fue su trayectoria política de García Luna, fueron 27 años. Eh, Desde que entra al CISEN en enero de 1989, en el gobierno de Salinas de Gortari, ahí permanece con Ernesto Zedillo, luego Ernesto Zedillo en octubre de 1999 lo manda a la Policía Federal Preventiva. Ahí se mantiene hasta diciembre del 2009, del 2000. Y en diciembre del 2000 justamente es llevado como titular de la Agencia Federal de Investigaciones por parte de Vicente Fox dentro de la PGR hasta diciembre del 2006. En diciembre del 2006, Felipe Calderón es el que lo lleva a la Secretaría de Seguridad Pública hasta diciembre del 2012, pero aún ya sin estar dentro del gobierno, sin tener ningún cargo, tuvo mucha injerencia en las decisiones de designación de contratos
y, y, ay, ¿cómo se llama? De contratos y ¿Licitaciones? licitaciones, perdón, sí, de contratos y licitaciones eh, del gobierno federal a muchas empresas en el ámbito del espionaje y de la prestación de servicios tecnológicos. Entonces, creo que para entender a García Luna son sus 27 años de trayectoria pública y eso nos dará mucha luz de conocer la historia de este personaje, conocerla a fondo, cuáles fueron sus motivaciones, cuáles fueron sus relaciones, cuáles fueron las circunstancias que se dieron en el momento, qué grupos lo protegieron. Creo que eso nos va a dar mucha luz para entender cómo fue la historia de México los últimos 27 años y también parte del sexenio por supuesto, de Enrique Peña Nieto. No sé si nos pudieras platicar tu impresión o hasta dónde crees que llega la alianza o el pacto que tiene Felipe Calderón con García Luna, que de alguna manera pues los dos se han mantenido firmes en este acuerdo no escrito que han entablado. Y si nos pudieras describir un poco pues esta escena del bautizo o de la manera en que se echó a andar el plan que habían trazado tanto el Mayo Zambada como el cártel de los Beltrán Leiva para Claro, tratar de influir en la decisión de Felipe Calderón. sí, en primer lugar, considero que no hay un solo pacto, así como un pacto de sangre que pudiéramos pensar, o un pacto de hermandad entre Genaro García Luna y Felipe Calderón. Genaro García Luna siempre vio muy chiquito y muy por debajo a Felipe Calderón y siempre lo trató como subalterno. Felipe Calderón, por su parte, considero que cierta, él siente cierto agradecimiento hacia Genaro García Luna por los favores económicos que le dio durante su administración. Estamos hablando únicamente de beneficios de ambas partes, una especie ahí de simbiosis. No creo que sea un pacto de hermandad, de palabra, de caballerosidad, porque no creo que ninguno de los dos la tenga. Pero sí veo que los dos se han mantenido en esa postura de la negación total de los hechos, porque es la única salida y la única alternativa que le queda. Felipe Calderón no puede reconocer nada de los actos que se le atribuyen a García Luna porque en automático se incriminaría. Y García Luna, hasta el momento, porque seguramente al tiempo va a tener que negociar, cuando le dicte sentencia condenatoria, seguramente de una cadena perpetua, va a tener que negociar y va a tener que poner a Felipe Calderón como uno de sus colaboradores. No como jefe, insisto, porque Felipe Calderón nunca estuvo por encima de, de García Luna, pero sí fue su gran y principal aliado al que manipuló y lo obligó a hacer las cosas que él necesitaba que hiciera. Pasando a lo que me preguntas de cómo fue la relación, bueno, pues nada más recordemos que en la Junta de Culiacán de enero del 2016, donde el Mayo y Arturo, el Barbas, Beltrán Leiva, 2006, ¿no? sí, en mayo del 2006 dije, ¿no? 16 habías comentado. Ah, no, 2016 no, 2006, en mayo del 2006, eh, perdón, septiembre del 2006, es la reunión de Culiacán entre el Mayo y el Barbas Beltrán Leiva. Ahí se acordó una bolsa de dinero de 20 millones de dólares para sobornar a Felipe Calderón a fin de que pusiera al amigo de la gerencia, que eran los cárteles, estos dos cárteles, para colocar a Genaro García Luna al frente de esa dependencia, que les garantizaba una impunidad total y un manejo completo en el trasiego de las drogas y un control del país, de todas las rutas y de todas las plazas de las drogas en el país. La decisión y que se quede en el aire, bueno, la decisión era esa, pero lo que se queda en el aire es cómo ejecutar ese plan. Y es ahí cuando entra justamente Sergio Enrique Villarreal Barragán. Sergio Enrique Villarreal Barragán, como señala ahí en el libro, es el que busca la forma, comienza a idear y le llega así como una luz porque ellos ya sabían por dónde iba todo esto, porque Sergio Enrique Villarreal Barragán tenía un hermano de nombre Hernán, y Hernán estaba casado con una hermana de uno que fue alcalde de Saltillo y luego senador del PAN por Coahuila, que era Guillermo Anaya. Y Guillermo Anaya digo, esa hermana, y esa hermana estaba casada con Hernán. Entonces, el parentesco de estos dos, de esa unión conyugal entre Hernán y la hermana de, de Guillermo Anaya, es lo que propicia que Sergio Enrique Villarreal se acerque con Anaya
y comiencen las negociaciones para que Anaya sea el que lo conecta a Felipe Calderón, porque recordemos que Guillermo Anaya era cercanísimo a Felipe Calderón, tan así que se hicieron compadres con el bautizo de una de las hijas de Guillermo Anaya, que se lleva a cabo por ahí la reunión. Entonces, ese es el hilo conductor. Esta versión de la relación de El Grande con Anaya y luego el hilo conductor para llegar a Felipe Calderón, yo ya la había platicado, la platico aquí en el libro del licenciado, la cuento con elementos, pero ya también la había dado yo tiempo antes, ya la había dado a conocer yo en uno de los libros de los malditos. Entonces, porque esta versión fue vertida justamente por Sergio Enrique Villarreal Barragán cuando estábamos dentro de prisión, y hasta el momento esa versión no ha sido desmentida por ninguno de los actores de ese encuentro. Entonces, ese fue el hilo conductor para llegar el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva al propio Felipe Calderón. Tan así fue que luego sería el propio Sergio Enrique Villarreal Barragán el que se encargaría de entregar las maletas con millones de dólares al propio presidente de la República, las que se entregarían incluso en la residencia oficial de Los Pinos. ¿Cómo fue el dinero o algo que nos pudieras adelantar quizá? Se cortó la pregunta. ¿Cómo fue esta entrega de dinero a Los Pinos a grandes rasgos? Que me imagino viene mucho más detallada en el libro. Claro, la entrega de dinero a Los Pinos, según lo confirmó en su momento Sergio Enrique Villarreal Barragán, fue por lo menos en 3 ocasiones y se hizo en maletas deportivas donde metía él cierta cantidad de dinero, le entregaban, él no la metía, digo, perdón, a él le entregaban cierta cantidad de dinero en ciertas maletas y esas maletas o mochilas las iba y las entregaba directamente a Los Pinos. En Los Pinos era recibido por un coronel y ese coronel, perdón, por un teniente, y ese teniente era el que le entregaba, se llevaba las maletas y ya luego nada más se encargaba del saludo con el propio Felipe Calderón, donde incluso llegaron a platicar algunas cosas de fútbol, algunos situaciones de la selección mexicana, porque eso era lo que les apasionaba o encontraban como en común para poder platicar tanto Felipe Calderón como Sergio Enrique Villarreal Barragán. ¿A qué crees que se deba que el gobierno de Estados Unidos haya tenido tanta tolerancia, por llamarlo de alguna manera, a las actividades que estaba realizando Felipe Calderón, por un lado, con su fallida guerra contra el narcotráfico que detonó un proceso de violencia sin precedente en el país, y las actividades de espionaje y de negocios ilícitos que estaba realizando García Luna, pues desde el sexenio de Vicente Fox y que ya estaba documentado en las altas esferas militares y de la policía en México, como pues han señalado los testimonios del general Tomás Ángeles o de policías como Valles? Sí, yo pienso que no hubo realmente tolerancia. Creo que Genaro García Luna fue tan buen espía que supo precisamente engañar al propio gobierno norteamericano y a toda la estructura de espionaje que tenía con la CIA y con la DEA, la supo engañar perfectamente. Entonces, no creo que haya sido una voluntad propia de algún funcionario del gobierno norteamericano o que haya estado coludido directamente con él. No digo que no pueda ser posible, por supuesto que puede ser posible, pero no veo yo que haya habido esa tolerancia. Fue más bien la estrategia de Genaro García Luna de maniobrar, de manipular a su gente, de presentar por un lado una fantasiosa y ficciosa situación del avance de la guerra contra el narcotráfico a través de la prensa nacional, televisiva sobre todo, y presentar supuestos logros de desarticulación de grupos criminales, de liberación de secuestrados o de incautamiento de armas y de drogas. Entonces, creo que por un lado sí supo hacer bien el teatro Genaro García Luna, y por otro elevó tanto a la administración norteamericana presentándoles shows mediáticos a través de las televisoras mexicanas Televisa y TV Azteca, presentando shows mediáticos como fue el caso del Michoacanazo, la Operación Limpieza, el caso Tomás Ángeles de Aguajares, o el caso Javier Herrera Valles, o el de la francesa Cassés, Florence Cassés, Florence Cassés, exacto. O sea, esos casos creo que fue con los que pudo
enlevar perfectamente al gobierno norteamericano, haciéndoles creer que sí estaba ganando una guerra, que sí estaba combatiendo, que sí estaba haciendo un trabajo eficiente, cuando por otro lado, valiendo, si te digo, de su personalidad de espía, porque fue un excelente espía, pues la aplicó perfectamente bien y logró engañar a esa parte de Estados Unidos. Ok. Y ya por último, ya para no quitarte más tiempo con esta interesante charla que nos has hecho el favor de concedernos, em, ¿qué impresión te merece el hecho de que un personaje como Felipe Calderón a estas alturas de la historia esté tratando de formar un partido político para regresar al poder, que pues es evidentemente su finalidad? ¿Cómo lo percibes y que todavía a estas alturas haya gente que apoye a un personaje tan oscuro como lo fue Felipe Calderón con todas las consecuencias que dejó su sexenio para el país? Bueno, sin duda alguna, creo que la gente que apoya la creación del México libre y la gente que apoya todavía al expresidente Felipe Calderón en su intención de retornar a la política, pues no son más que parte de ese grupo de privilegiados que se beneficiaron con la derrama económica que hizo Felipe Calderón para sus allegados y para sus amigos y para unos cuantos. Entonces creo que es ese grupito que quiere volver por lo que les faltó llevarse. Entonces es lo que están buscando. Por lo que respecta a Felipe Calderón, sin duda alguna es la única opción que tiene para tratar de buscar una trinchera política, y de esa forma, solamente teniendo el partido eh, México Libre, de esa forma sería la única forma en que él se pudiera decir un preso político. De otra forma, sin partido político, Felipe Calderón no tendrá la posibilidad ni la justificación adecuada para señalarse como un perseguido político. Entonces, tendría que presentarse ante la justicia cuando la justicia se lo reclame. Pero si tiene un partido político, si a través de ese partido político se manifiesta opositor al régimen en turno, que sería el de la Cuarta Transformación, más que buscar un espacio político, lo está buscando como un espacio de un fuero político que le permita, pues, hablar ante los medios, tener una tribuna política, tener una tribuna mediática y de supuesto respaldo social para poder tratar de evitar su presencia ante la justicia. Más como un chaleco salvavidas por si el Pocas agua palabras. le llega al cuello, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por haber tenido esta charla. Para mí ha sido muy interesante poder platicar contigo de viva voz estos temas. Me imagino que pues muchísimas anécdotas en todo este trayecto y ahora con la publicación de los libros que afortunadamente por lo que oigo les ha ido bastante bien y pues mucha suerte y mucho éxito en los siguientes libros que vengan. Gracias, mi querido Manuel, siempre un placer, y pues el agradecido soy yo. La plática estuvo así como muy interesante. Ojalá algún día la podamos continuar ya más en persona. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Manuel. Muchísimas gracias.